conceptos emitidos en el siguiente programa son de entera responsabilidad de sus productores e invitados. Este es un espacio pagado. El Mazo TV no se responsabiliza de los mismos. Hello Puerto Plata, hello país, ¿cómo están todas y todos? Nosotros estamos bien aquí, en este espacio, para llevarle mucho drama, muchas cosas que están sucediendo en República Dominicana. Los lentes ya están puestos, eso quiere decir que ya empezó Tunay. Tunay empezó. Ya vamos a empezar con algunas novedades de la zona norte y más en el distrito de Cabarete. O sea, aquí en Cabarete, porque nosotros estamos en Cabarete. Mazo TV se transmite desde Cabarete para el país. Pero no voy a hablar de eso, de dónde se transmite y esas cosas. Miren, hay una novedad en Cabarete. Hoy vamos a hablar de Cabarete. También vamos a hablar de la ley 120-99. Es la ley, ¿verdad?, del asunto ese de tirar basura y esas cosas. Vamos a hablar de eso. También vamos a hablar de un chisme que hay con el director del DIDA y Omar Fernández. Vamos a ver ese chisme. También vamos a hablar un poco de guerra, la guerra de Israel e Irán. ¿Por qué la guerra? Porque nosotros no estamos aislados de los conflictos del mundo. Y ustedes pueden ver que el asunto del conflicto está generando ciertos inconvenientes en materia comercial. También con el asunto de la gasolina y esas cosas, ya se siente el reflejo o el resultado del conflicto de Israel e Irán. Tenemos algo especial, un documental, para que ustedes puedan entender por qué el conflicto histórico. La reflexión de hoy va a ser una reflexión diferente. Va a tratar sobre el conflicto de Israel e Irán, ¿verdad? Para que tenga coherencia de lo que uno está hablando y se adapte a los tiempos. Que no podemos hablar de una reflexión de paz si hay guerra, porque estamos en guerra, el mundo está en guerra. Pues vamos a la reflexión. Adelante con la reflexión. La guerra del petróleo. Irán, Estados Unidos y el control del estrecho de Hormuz. La guerra contra Irán no es solo un conflicto político. No es solo por seguridad, ni por influencia en Medio Oriente. Detrás de todo esto hay algo mucho más simple: el petróleo. Irán conserva una de las reservas de petróleo y gas más grandes del planeta. Pero ese no es el único punto de esta guerra. El verdadero punto estratégico está en su propia frontera. El estrecho de Hormuz. Irán comparte ese estrecho con Omán, y su costa domina una parte clave de esta ruta marítima. Por este estrecho cruza aproximadamente el 20% del petróleo y del gas natural que se transporta en el planeta. Gran parte de esa energía se dirige hacia China, la mayor potencia industrial del mundo. También hacia India, Japón y Corea del Sur. Una enorme parte de la energía que mueve las fábricas y las economías de Asia pasa por este punto. Pero no solo Irán está en juego aquí.
Grandes productores del Golfo también dependen de esta ruta para exportar su petróleo y gas. Entre ellos, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak y Qatar. Todo ese petróleo sale del Golfo Pérsico y pasa por el mismo lugar, el Estrecho de Hormuz. Durante décadas, este paso marítimo funcionó como una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Pero hoy la situación ha cambiado. El estrecho se encuentra bajo fuerte tensión militar y el flujo energético ya se ha visto afectado. Ante esta situación, Estados Unidos ha anunciado el envío de buques de guerra hacia la región. Mientras tanto, China ha anunciado ayuda humanitaria para Irán. Según reportes de inteligencia, Rusia estaría compartiendo información sobre movimientos militares estadounidenses con Irán. El conflicto está creciendo, los intereses energéticos también, y lo que comenzó como una crisis regional alrededor del petróleo podría extenderse a un conflicto mucho mayor. Pero en medio de todo esto aparece una pregunta incómoda. Muchos expertos en política internacional advierten algo que la historia ha demostrado muchas veces. Liberar a un pueblo no significa bombardearlo. No podemos acostumbrarnos a la idea de que se puede liberar a una nación destruyendo sus ciudades, atacando su infraestructura o tomando control de sus recursos. Las bombas no construyen democracia. Las bombas no reconstruyen economías. Y las bombas casi nunca resuelven los problemas políticos que dicen intentar solucionar. Pero mientras el mundo siga dependiendo del petróleo, estas tensiones seguirán existiendo. Lo irónico es que varios países ya están intentando dejar atrás ese mismo recurso. Países como Noruega, Suecia, Dinamarca y Alemania cada vez dependen menos del petróleo gracias a energías renovables, transporte eléctrico y nuevas tecnologías. Sin embargo, el resto del mundo todavía depende de él. Y mientras eso siga siendo así, el petróleo continuará siendo uno de los recursos más disputados del planeta. Un recurso energético que durante más de un siglo ha sido motivo de guerras, conflictos y tensiones alrededor del mundo. Ya estamos en el aire. Ahí está la reflexión, una reflexión muy educativa a nivel geopolítico. Estamos en una situación difícil en el mundo, porque en este país todo lo que pasa en el mundo trae problemas. Y trae problemas porque los políticos dominicanos no asumen su rol, el rol de buscar solución, ¿verdad? De reducir el gasto público. Porque estos funcionarios les gustan gastar y comer mucho y beber mucho vino, costoso. Y ellos lo que quieren es que nosotros podamos sacrificarnos, que dice el presidente de los dominicanos y dominicanas. Nos sacrifiquemos, pero ellos no se sacrifican. Y una de las cosas que le presté atención esta semana fue que el senador Omar Fernández estuvo hablando sobre eso, sobre algunas iniciativas que el gobierno debe ejecutar. Y me agradó ese tipo de criterio. Muy coherente. El muchacho es muy coherente y le está dando agua de beber al PRM. El PRM está asustado porque lo están haciendo súper mal. El PRM lo está haciendo súper mal. No pegan una, no se destacan en nada. El PRM no se destaca en nada. En corrupción, muchos déficits, poca capacidad administrativa. Esos son los hechos que hablan eso. Los hechos hablan solos. Vamos a ver el corte, señor director, de Omar Fernández cuando habla sobre el caso del déficit que hay. Adelante. Porque cuando al dominicano se le pide sacrificio, lo mínimo que merece es ver un gobierno dispuesto a sacrificarse también.
Las decisiones trascendentales se piensan bien, y esta, sin duda, es una de ellas. La crisis derivada del conflicto en Irán ya está impactando la forma en que vive mucha gente en el mundo, y los dominicanos no estamos exentos de sus consecuencias. Y sí, yo creo plenamente que momentos como estos exigen sacrificios compartidos. Ya se han anunciado aumentos en electricidad, en transporte, en alimentos, pero también vale la pena hacerse una pregunta incómoda, aunque necesaria. ¿Dónde está el sacrificio de quienes gobiernan? ¿Es justo pedirle más a la gente cuando las autoridades no dan el mismo ejemplo? Porque seamos honestos, el pueblo dominicano viene haciendo sacrificios desde la pandemia. Lleva años resistiendo, ajustándose el bolsillo y esperando alivios que no terminan de llegar. Y de haber apostado por más inversión de capital, en vez de aumentar el gasto corriente improductivo, esta crisis habría encontrado nuestra economía en mejores condiciones para afrontar momentos como estos. Este nuevo desafío no nos pide darle la espalda a la población, nos pide ponernos de su lado. Y en esta nueva realidad ha llegado el momento de usar todo lo que está a nuestro alcance para ponerle dinero a la gente en la mano. Por ejemplo, me parece que es el momento ideal para aplicar finalmente la indexación salarial del impuesto sobre la renta, para que quienes ganan por debajo de los 52,000 pesos no se les cobre un impuesto sobre un ingreso que apenas alcanza para vivir con dignidad. Y si el gobierno quiere llamarle sacrificio a cumplir con la ley, pues perfecto, vamos adelante. Al final lo importante es que los recursos lleguen y la indexación es un mandato de ley. Por eso también creo tanto en la propuesta para eliminar el impuesto del 2% sobre los préstamos hipotecarios, porque acceder a una vivienda no puede seguir siendo una carrera cuesta arriba para las familias dominicanas. Facilitar ese paso también es política social, también es dinamizar la economía y también es proteger el futuro. Y ahora más que nunca hace sentido liberar de anticipos a las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan crecer, generar empleos y mover la economía desde abajo, que es donde más se necesita. Y es en los momentos críticos cuando se demuestra el coraje para tomar decisiones de futuro. Hablar del pasado siempre será lo más fácil. Lo difícil y lo valiente es jugársela por el mañana de millones de dominicanos que hoy sienten en riesgo su calidad de vida. Y si de verdad se trata de un sacrificio de todos, entonces ese mensaje también tiene que empezar por nosotros. Por eso, pienso que los congresistas podemos perfectamente prescindir del barrilito y redirigir esos recursos a medidas que alivien a la gente, como la indexación. Miren, Omar Fernández está hablando con altura y con base legal. O sea, el muchacho no está hablando disparate. Entiendo que lo que él dice es cierto. Y miren que yo no conozco a Omar Fernández, pero lo que está bien hay que decirlo. El joven está hablando con altura, de acuerdo al tiempo. Ahora mismo el tiempo está para que el gobierno, sus gastos, los reduzcan. Porque no puede ser que Abinader esté viajando a Francia de que buscando soluciones. ¿Soluciones de qué? ¿Cuándo Francia ha hecho algo? Por de que el asunto, ¿cómo es que se llama eso, señor director? Lo que tira el mar, el sagazo. Está el sagazo, lo que tira el mar, tipo de vegetal. Es de que anda buscando una ayuda sobre eso. Pero caramba, aquí nadie es estúpido. Yo entiendo que no es el momento de estar haciendo esos tipos de viajes. Hay muchos funcionarios que están viajando muchísimo, gastando dinero de nosotros. También hemos visto al ministro de Turismo viajando en helicóptero aquí en Puerto Plata, que llegó hoy. Esos son gastos necesarios. Yo entiendo que el gobierno debe revisarse. Lo está haciendo súper mal. Va a terminar mal el PRM. Graben este video. Me la voy a jugar. El PRM va a terminar mal. Va a terminar mal porque lo está haciendo mal. ¿En qué se destaca el PRM? ¿En qué? Que me escriba alguien por WhatsApp y me diga ¿en qué se destaca el PRM? ¿En qué? En nada. Se destaca en nada. No he visto nada que uno pueda decir, wow, este gobierno está haciendo algo que nunca se ha hecho.
Aquí nada funciona. Ahí hay una reforma policial que eso mete miedo. Eso mete miedo porque eso no funciona. Esos policías son raros, ¿eh? Miren ahí en Luperón. En Luperón llegó un mayor a romper bocina y de gracia. Una autoridad tremenda tenía ese mayor. Ese mayor está fuera de tiempo. El presidente tiene que sacar a esa gente que no sirve. Sacarlo. Todo el que no sirve, sacarlo. Y ahí lo va a hacer bien. Y comienza a hacer la cosa correcta, lo va a hacer bien. Miren, después de ese comentario que hizo Omar Fernández, el director del DIDA empezó a hablar incoherencia. ¡Wow! ¿Cómo Abinader tiene un tipo que no sabe lo que habla? Vamos a ver este drama. Adelante con el director del DIDA. Primero que yo le pido a él que renuncie al sueldo de senador para que nos sacrifiquemos todos. Que le diga a su padre que renuncie a la pensión de expresidente. Que le diga a su padre que renuncie a los fondos de su partido que le da la Junta Central Electoral. Vamos a empezar a sacrificarnos todos. Yo voy a renunciar a mi sueldo como director de la DIDA y así nos sacrificamos todos porque debemos de... Mire, ese señor parece que no tiene conocimiento de lo que habla. Cuando usted dice que renuncie a una pensión, a un derecho adquirido, es una incoherencia fuerte. Aquí nadie está hablando de eso. Aquí se está hablando de reducir los gastos. Los gastos que ese charlatán tiene, me imagino. Una gente que se exprese así, no espere gran cosa. O sea, lo que anda buscando su cuarto. Y es penoso que el presidente tenga un tipo de persona así. Tipo que habla disparate. Un disparatoso. Ahí no hablo nada con coherencia. Nada. Ahora mismo ningún funcionario público debiera ganar más de 100,000 pesos. Ahora mismo. Si en verdad le duele la patria. Si le duele la patria, que lo demuestre con hechos. Y los hechos son ahora mismo reducir el gasto. A los únicos que deben pagarle bien son a los policías. No lo hacen muy bien, pero por lo menos están ahí allantando y es una labor muy peligrosa. Después los médicos no sirven. Los médicos no sirven, no hacen bien su trabajo. Lo que andan es robándose el asunto del seguro Senasa. Ahí están los hechos. Caso Senasa. Los profesores lo que andan es robándose la leche y los panes de las escuelas. Hemos hablado de eso muchísimo aquí, pero el Ministerio Público, como no investiga, no le importa. Porque esa es otra institución que no sirve para nada también. Y me excusan mis amigos fiscales de Puerto Plata. Pero ese órgano no funciona. No saben investigar. No saben investigar. No han demostrado nada con hechos, que saben incoar y saben redactar un escrito que le compete a ellos. No saben hacer nada. Y es penoso ver el país así, con tantos profesionales que no tienen calidad para ejercer sus funciones. Ahí está lo peor de lo peor. Todo el que no da para el sector privado se va al público. Porque no pueden emprender nada y se meten ahí. Pues no tienen capacidad para vivir por sí mismos. No tienen capacidad. No lo han demostrado. Pero esa es otra cosa. Esa es otra cosa, hablar de que si demuestran o no. Miren, hay una ley. Creo que es la ley 120-99, que es la ley del asunto de tirar la basura y esas cosas, que sanciona con multa y con prisión. Pero mi pregunta es,
¿cómo se puede ejecutar esa ley? ¿Quién la va a ejecutar? ¿Está el escenario preparado aquí en Puerto Plata, en la provincia de Puerto Plata, Sosúa, Inbel, todos los municipios y distritos? ¿Cómo se puede ejecutar esa ley? Es una pregunta preguntado, como dice mi amiga la campesina. Estoy haciendo esa pregunta a los funcionarios municipales y provinciales. ¿Cómo se puede ejecutar una ley que no tiene, ¿verdad?, razón, en el sentido de que no hay nadie que le da seguimiento a esa ley? Y además no hay un ordenamiento municipal que diga cómo se va a multar a esa persona, cómo se va a multar, cómo se multa. Señor director, apágueme el aire, por favor, que hace un frío aquí tremendo. Disculpe, debí apagarlo. Entonces, me gustaría saber cómo se va a ejecutar esa ley. ¿Por qué menciono esta ley? Porque el puente de Sosúa, eso da asco. Yo nunca he visto un área tan asquerosa que ese puente de Sosúa. Y por ahí pasan toda la gente que viene del crucero. Lo primero que ve, lo primero que observa es ese puente y ese río lleno de mugre y desechos fecales. Entonces ahí está el hecho, o sea, ahí está el medio probatorio que hay un hecho punible ahí que se está haciendo cosa indebida según la ley. Entonces, ¿cómo el ayuntamiento de Sosúa puede ejecutar esa ley? Con letrero y ya. Eso es algo como incoherente. Yo creo que las autoridades municipales y provinciales no están leyendo, no están estudiando, no están creando un medio factible para crear un escenario que se pueda ejecutar esa ley, que se pueda ejecutar. Entonces es penoso ver una situación así, de que la autoridad solamente agrega un letrero, pero no crea las condiciones reales para ejecutar esa normativa. No sé si me entienden, traté de hablar lo más llano posible. O sea, no hay una institución que se encargue de investigar quiénes son los que tiran la basura, quiénes están contaminando el río. Es penoso ver eso. Por eso que nadie va a invertir en Sosúa, porque ¿quién va a invertir donde hay suciedad y asquerosidad? Nadie invierte, ningún rico va a tener gastando su cuarto, donde no hay orden. Aquí lo que es un desorden. Nadie invierte donde hay desorden. Pero vamos a dejar ese lío, porque eso no tiene solución. Ese caso de río Sosúa, eso no tiene solución. Esa asquerosidad de río. Y los culpables son las autoridades, porque la autoridad es que rige la ley. Y la ley hay que hacerla cumplir como sea. Punto. Y ahí termina todo. Mire, hay un drama ahí en Cabarete. En Cabarete sigue el drama. Y es penoso también hablar. Es penoso también decir que la autoridad, Cámara de Cuentas, inspectores, los inspectores no están ahí haciendo entrevistas a los denunciantes y a los denunciados. No lo están investigando, porque ahí se está hablando que se está vendiendo espacio público. Escuché yo por ahí, o sea, yo no tengo el medio probatorio, pero es un rumor ya, que yo estoy afirmando. Se dice por ahí que han cedido espacio público. Eso debe ser investigado. También el ayuntamiento de Sosúa, que es la máxima autoridad de Cabarete, debe investigarlo.
la sala de concejal puede intervenir ahí. Claro que sí. Lo que pasa es que ellos no lo saben, los concejales no han leído, desconocen, ¿verdad?, el derecho comparado de otra legislación, porque para usted entender ciertas normativas, usted establece el método científico con ciertas hipótesis con el derecho comparado y trata de insertar, si puede ayudar, ¿verdad?, se inserta y se puede, ¿verdad?, ejecutar. Pero aquí nadie hace nada, aquí nadie lee. Aquí lo que la gente sabe es levantar la mano y hacer ciertas cosas. Y eso está bueno que le pase a los moradores de Puerto Plata, Sosúa, Cabarete, Yásica, ¿cuál otro más? Montellano. Está bueno que le pase, porque ustedes viven cogiendo esos 500 pesos, los picapollos, cojan ahí. Miren cómo estamos jodidos. Entonces, para seguir el hilo de la conversación, es penoso ver la denuncia que hace ¿cómo que se llama? El vocal, porque en Cabarete no hay concejal, es vocal, según la ley. Porque dominicano les gusta estar inventando. La ley no dice que para allá hay concejal, allá hay vocales que no tienen el grado de concejal, no lo tienen. Son misiones diferentes. Hay un vocal de Cabarete que está denunciando y a la vez como que no quiere dar detalles. Entonces eso quiere decir que hay algo raro ahí. Eso debiera ser intervenido. Hoy mismo debiera ya estar la autoridad ahí, todo el mundo arrestado para investigar. Eso debe ser intervenido inmediatamente. Debiera ser, pero como hay complicidad, hay mucho amigo ahí entre el gobierno y esas autoridades del distrito de Cabarete, por eso no lo están investigando. Pero los delitos no caducen, no prescriben. Puede venir otro gobierno y puede someterlo a la justicia si han cometido un hecho punible. Vamos a ver el drama del vocal de Cabarete. Adelante con ese drama, señor director. El drama del vocal. Se me durmió, no se duerma, que estamos empezando. El señor director cenó casi ahora y se me está durmiendo. No, el vocal que estuvo dando detalles, eso fue un accidente que hubo en Cabarete, lo que usted está ahí agregando ahora mismo. Sí, señor, ese es el vocal. Adelante. Pero como él no está aquí, no sabemos cuál es el punto que él vaya a someter. El punto se quedó en el aire porque no lo consensuó con ninguno de nosotros, tampoco lo mandó, solamente pidió un punto libre. ¿De cuándo? Muchas gracias. Siendo las... Sí, exactamente. Las 11:01 de la mañana, damos por cerrada la sesión ordinaria 0326 de hoy, 26 del año 2026. Muchas gracias. Una pregunta. Cuando yo entré ya era tarde. Mire, ahí está. Mandé cortar ese video porque él no habla nada. Ese tipo, yo no sé quién es, pero ese tipo, coño, para su edad debiera hablar con más fundamento y con el rango que tiene. Está hablando cosas sin base, sin nada. Y yo entiendo que basado a todos estos videos y todos estos hechos con la Marina, con el asunto de los escalones, con Tarcherio y esas cosas por ahí, debieran ser investigados toda esa gente y arrestados. Porque así es que funcionan los países organizados. Arrestarlo inmediatamente, es un rumor, arrestado. Investigarlo.
y quitarlo de ahí, porque es que una gente que está con ciertos rumores que no sirven. No sirven. Cuando hay rumores, no sirve, no da para eso, hay que quitarlo. Ojalá que los moradores de Cabarete no vuelvan más a votar por ese tipo de sujetos, que no son personas, son sujetos o individuos. Quiero hablar de aquí hay un amigo que, como no me ha autorizado a hablar o decir su nombre, esa es la palabra, decir su nombre. Él me pide aquí que hable, aquí dice que hable de la ley y los abusos policiales. Miren, los abusos policiales. Ustedes tienen que saber qué significa abuso policial. El abuso policial es cuando la autoridad viola las leyes que ellos deben hacer cumplir. Y hay que ver a qué te refieres, colega, que es un abogado, ¿verdad? Un recién abogado. ¿A qué tú te refieres? Por ejemplo, los operativos que está haciendo la Policía Nacional son legales. La Policía Nacional, según la ley 590-16, más el Código Procesal Penal, en sus modificaciones, establece que la Policía Nacional puede, ¿verdad?, mantener el orden y buscar soluciones y buscar la manera, ¿verdad?, de prevenir el delito. Y cuando usted transita en un vehículo, ahí está la ley 63-17, que es la ley de modalidad y transporte terrestre. Esa normativa le da la facultad a la policía de tránsito de detener al vehículo, ¿verdad?, para visitar día. Y con ese tipo de acción ya ahí empieza, ¿verdad?, el tipo de operativo. O sea, ya ahí comienzan las leyes a implementarse. Ahora bien, los arrestos sin justificación son ilegales. Si a usted lo arrestan, váyase, déjese arrestar. Después usted lo demanda. Habla con un abogado o me llaman a mí, ahí está el número, y lo demandamos y lo cancelamos si le viola sus derechos. Ahora bien, si el policía lo para y le pide licencia y usted no lo tiene, ya usted te falta. Ahora bien, con el asunto que tiene que ver con las medidas que ha implementado la ministra de Interior y Policía, son legales. Esas modalidades de decir tú no vas a beber tal día, eso son cosas que para prevenir las muertes. Yo estoy de acuerdo con eso. Usted puede disfrutar, pero con respeto a los demás. Usted no puede andar drogado, porque la mayoría que quieren eso andan drogados. Todos esos piperos quieren libertinaje. Y estoy de acuerdo que hay que controlar los piperos. Que hay muchos piperos y piperas. Entonces hay que tratar de controlar todos estos piperos. El país ahora mismo necesita de trabajar, laborar. Fajarse a trabajar y levantar el país. Esa debiera ser la misión ahora mismo. Pero todo el mundo está en pipa y en bebedera. Oigan qué marca tenemos, pipa y bebedera. Ay, Dios mío, esto es una situación muy incómoda, ¿eh? Miren, tenemos una pausa. Luego de la pausa, tenemos un asunto especial sobre la guerra y esas cosas. Un documental hermoso. Adelante con la pausa. Supermercado Playero nace en diciembre de 1985. Fue el primer supermercado autoservicio en toda la costa norte de República Dominicana.
Originalmente era una pequeña tienda de conveniencia que creció poco a poco de mano con el turismo. Fue fundado por 2 hermanos de una familia ya vinculada a actividades comerciales en la zona. Actualmente estamos los hijos de esos hermanos a cargo de diferentes áreas de la gerencia del supermercado. Playero es una marca insignia de Sosúa y ha jugado un papel importante en la economía local durante décadas. Lleva consigo una trayectoria de mucho esfuerzo y sacrificio, a pesar de haber enfrentado ciertas adversidades, manteniéndose firme y al igual que muchas compañías en esta zona que se enfrentaron a la caída pronunciada del turismo a partir de los años 90, pero todo eso está cambiando. Pues yo llevo 10 años aquí viniendo al Playero a hacer compras. Hay varias razones por qué me gusta venir aquí. Yo no voy a ningún otro negocio que no sea este. Todos los días hay especiales de diferentes cosas. Los lunes hasta el domingo hay especiales. Los empleados aquí siempre me han tratado bien, con mucho respeto. El sitio bien organizado, bien limpio. La administración siempre atiende a uno bien aquí. Y yo voy a seguir viniendo aquí y recomiendo a todos, amistades, amigos míos, comprar aquí porque la verdad es que estoy súper satisfecho. La parte de la carne, la parte del pan, de los cajeros, la cafetería que queda al frente también, un sitio bien nice. Yo estoy súper contento de estar aquí. Y ante la creciente oferta de bienes, servicios y otras oportunidades, Playero se mantiene siempre a la vanguardia. Yo me siento muy bien siendo cliente del Playero, porque ellos siempre tienen unos productos de buena calidad, tienen variedad, sus precios tienen diferentes precios que uno puede elegir. Ampliamos nuestra gama de productos, mejoramos nuestros servicios, implementamos nuevas soluciones y apostamos a la tecnología. Pasos pequeños pero firmes. Somos solo una pizca en un gran y voraz mercado, pero queremos seguir siendo el referente de tienda de supermercado a nivel del país. Somos quienes somos gracias a esta comunidad. Playero es su gente. Dicen que lo primero que se recuerda es el olor. Creamos sensaciones. Por eso, en tu olor llevamos ese recuerdo al siguiente nivel. Sorprende con tu olor, porque cada piel merece su historia. Miren, al Chacho que estuvo comentando, estuve mirando los comentarios. Estaba hablando del semáforo, que los accidentes. Eso está fácil de resolver. Lo que hay que crear una policía municipal y agregarlo cerca de los semáforos. Eso es algo que lo que hay que solicitarlo por escrito. Entiendo que la Junta de Vecinos debe solicitar eso y que le den acuse de recibo, o sea, para que tenga un medio probatorio que se solicitó. Yo entiendo que hay que dar los pasos del lugar para exigir. A mi amigo Chacho que trate de acercarse a las autoridades de la Junta de Vecinos para que puedan, ¿verdad?, lograr ese objetivo tan importante, porque hay muchos accidentes
en Cabarete. Hay mucho desorden en Cabarete, yo lo sé, hay mucho desorden. Pero con este caso de que han cedido ciertos espacios públicos, es un caso muy delicado y yo entiendo que la autoridad debe estar ahí ya, debiera estar ahí. Parece que hay complicidad, porque si la autoridad no está investigando es porque hay algo. Hay algo, porque eso no tiene sentido, que se esté denunciando todos los días, y más por aquí. Cristina y Juan Carlos en su programa han denunciado eso muchísimo. Y yo me he adherido a ellos, o sea, estoy, es verdad, asumiendo su postura, y he asumido también el caso de Cabarete. Entonces, la forma de solicitar es elevar un escrito. Así que se solicitan las cosas, chacho. Ponte en eso y deja el chisme, ¿eh? Vamos a dejar el chisme y vamos poniendo en esto para que el país avance, porque así no vamos a avanzar nunca. Miren, el caso de la guerra y esas cosas está muy delicado. Está muy delicado. Yo entiendo que el país debe reflexionar, el país tiene que buscar solución real. Todos los dominicanos y dominicanas y extranjeros que están aquí debemos cooperar para que el bienestar del país pueda ser una realidad. Debe ser una realidad, o debiera ser una realidad. Entonces nosotros hemos traído o le hemos enviado al señor director un documental muy interesante de por qué la guerra bíblicamente entre Israel e Irán. Vamos a ver este documental para que ustedes se eduquen un poquito y sepan un poco de geografía. Adelante con el documental y nos vemos luego. Bendiciones. Adelante. Irán fue el mayor aliado de Israel en toda la Biblia. Incluso en el siglo XX eran aliados secretos. Entonces, ¿qué pasó? La respuesta te va a sorprender, porque este conflicto que ves en las noticias es mucho más reciente de lo que imaginas. Ahora mismo, mientras tú ves este video, Israel e Irán están en uno de los conflictos más peligrosos del planeta. Ataques directos con misiles, asesinatos de líderes militares, amenazas nucleares. Los expertos dicen que si esto escala, podríamos estar viendo el inicio de una guerra regional que arrastre a Estados Unidos, Rusia y media Europa. Y cada vez que hay un ataque, las noticias te muestran las explosiones, los discursos de odio, los titulares alarmistas. Pero nadie te explica de dónde viene todo esto. ¿Por qué estos dos países, separados por más de 1000 kilómetros, se consideran enemigos existenciales? ¿Por qué Irán jura destruir a Israel? ¿Y por qué Israel ataca instalaciones iraníes cada vez que puede? La mayoría de la gente que intenta responder esa pregunta te va a dar la explicación fácil, la que todos repiten. Te van a hablar de Abraham, de sus dos hijos, Ismael e Isaac, y te van a decir que todo es una pelea familiar de hace 4000 años. Y técnicamente no están equivocados, pero están contando solo una parte de la historia. Porque resulta que hay otra línea en la Biblia, otra historia familiar que conecta directamente con Irán. Y cuando entiendes esa conexión, cuando ves cómo se entrelazan miles de años de historia, alianzas inesperadas y traiciones brutales, el conflicto actual cobra un sentido completamente diferente. Así que en este vídeo vamos a hacer algo que nadie hace, vamos a contarte la historia completa. Primero te voy a mostrar la versión que todos conocen, luego te voy a revelar la parte que casi nadie menciona, y al final te voy a enseñar el dato que cambia todo lo que creías saber sobre este conflicto. Así que vamos a empezar por donde empieza todo en esta historia, con un hombre llamado Abraham, una promesa imposible y dos hijos que dividirían el mundo. Hace casi 4000 años, en una ciudad del sur del actual Irak llamada Ur de los Caldeos, un hombre llamado Abraham recibió un llamado que cambiaría la historia humana para siempre. Dios le prometió 3 cosas: que sería el padre de una gran nación, que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo, y que a través de él, todas las familias de la tierra serían bendecidas. El problema era que Abraham tenía 75 años, y su esposa Sara no podía tener hijos. Nunca había podido. Así que ahí tienes la tensión central de toda esta historia. Una promesa de descendencia innumerable y una mujer estéril.
Pasaron 10 años, Abraham ya tenía 85 y Sara tomó una decisión que parece increíble hoy, pero que en su época era completamente normal. Le ofreció a su esclava egipcia una mujer llamada Agar para que tuviera un hijo en su lugar. Y antes de que pienses que esto suena a locura, déjame decirte algo. Esta práctica estaba regulada por ley en el Código de Hammurabi, uno de los textos legales más antiguos de la humanidad. La idea era simple. Si la esposa no podía tener hijos, la esclava los tenía. Pero legalmente, esos hijos pertenecían a la esposa, no a la madre biológica. Abraham aceptó. Agar quedó embarazada. Y 9 meses después nació Ismael. Pero aquí es donde todo se complica, porque en el momento en que Agar se supo embarazada, empezó a despreciar a Sara. Piénsalo, de repente la esclava tenía algo que la señora nunca pudo tener. Y Sara respondió de la única manera que conocía, con maltrato. La Biblia usa la misma palabra en hebreo para describir lo que Sara le hizo a Agar, que la palabra que usará siglos después para describir cómo los egipcios esclavizaron a los israelitas. Agar huyó al desierto. Y ahí, en medio de la nada, le pasó algo extraordinario. Fue la primera persona en toda la Biblia en recibir la visita del ángel del Señor. No un patriarca, no un profeta, una esclava extranjera embarazada. Ismael creció, 14 años pasaron, y entonces, cuando Abraham tenía casi 100 años y Sara 90, pasó lo imposible. Sara quedó embarazada y dio a luz a Isaac. Ahora Abraham tenía 2 hijos, 2 líneas, y aunque Dios prometió que ambos serían bendecidos, que ambos darían origen a grandes naciones, dejó algo muy claro. La alianza, el pacto especial, sería solo con Isaac. Y sobre Ismael, el ángel había dicho algo que todavía resuena hoy. Será un hombre indómito, su mano estará contra todos, y las manos de todos contra él. Una profecía de conflicto perpetuo. La tensión entre las 2 familias llegó al límite cuando Isaac fue destetado. Sara vio a Ismael burlándose y exigió que Abraham expulsara a Agar y a su hijo. Y Abraham, desgarrado, lo hizo. Los envió al desierto con nada más que pan y agua. Agar e Ismael casi murieron de sed, pero Dios los salvó. Les mostró un pozo y repitió la promesa. Ismael sería padre de 12 príncipes y una gran nación. Ahora, aquí es donde la mayoría de videos te dicen: Ismael es el padre de los árabes, Isaac es el padre de los judíos, y por eso los árabes y los judíos están en conflicto hasta hoy. Y luego extienden eso para incluir a Irán, porque Irán es un país musulmán y apoya a los palestinos. Pero espera, hay un problema enorme con esa explicación. Los iraníes no son árabes. Los persas, que son el grupo étnico mayoritario de Irán, son un pueblo indoeuropeo. No son descendientes de Abraham, no son descendientes de Ismael. De hecho, ni siquiera hablan árabe, hablan farsi, una lengua completamente diferente. Entonces, si los iraníes no descienden de Ismael, ¿por qué insistimos en usar esa historia para explicar el conflicto con Irán? ¿Será que nos estamos perdiendo algo? Sí, nos estamos perdiendo todo. Porque resulta que hay otra línea familiar en la Biblia, otra rivalidad, otra fractura que pasó de generación en generación. Y esta sí conecta directamente con Persia, con el territorio que hoy es Irán. Volvamos a Isaac. Isaac se casó con Rebeca, y ella dio a luz a gemelos, Esaú y Jacob. Esaú nació primero, cubierto de vello rojo, robusto, un cazador. Jacob nació agarrando el talón de su hermano, más tranquilo, astuto. Y aquí se repite el patrón. 2 hermanos, 2 líneas y una rivalidad brutal. Un día Esaú llegó exhausto de cazar. Jacob estaba cocinando un guiso de lentejas y Esaú, desesperado por el hambre, le dijo: «Dame de ese guiso rojo, me muero de hambre». Jacob vio su oportunidad y le respondió: «Véndeme tu primogenitura». Y Esaú, en un momento de impulsividad que cambiaría la historia, aceptó. Vendió su derecho de heredar las promesas de Abraham por un plato de comida. Pero la cosa no quedó ahí. Años después, cuando Isaac era viejo y casi ciego, Jacob, con ayuda de su madre, se disfrazó de Esaú y engañó a su padre para robarle también la bendición patriarcal. Cuando Esaú se dio cuenta, ya era demasiado tarde. La bendición no se podía revocar. Y la Biblia dice que desde ese día, Esaú odió a Jacob. Juró matarlo. Jacob tuvo que huir y vivir en el exilio durante décadas. De Esaú surgió una nación que la Biblia llama Edom.
y de la línea de Edom surgió un nieto de Esaú llamado Amalek. Y Amalek se convirtió en algo que ningún otro pueblo logró en toda la Biblia, el enemigo arquetípico de Israel, el símbolo del mal absoluto. Cuando los israelitas salieron de Egipto, débiles, cansados, caminando por el desierto, los amalecitas los atacaron por la espalda. Mataron a los más vulnerables, los ancianos, los enfermos, los niños que no podían seguir el ritmo. Y después de esa batalla, Dios pronunció una sentencia que no tiene paralelo en toda la Escritura. Dijo: «Tendré guerra contra Amalek de generación en generación. Borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo». Durante siglos, los descendientes de Amalek fueron enemigos recurrentes de Israel, hasta que llegamos a un momento específico en la historia, un momento que ocurre exactamente en el territorio que hoy es Irán.